Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tengo aquí a Alicia Ramírez Mata. Bienvenida Alicia, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto y Fíjense gracias que por la invitación. Fíjense Perdón. que, bueno, Alicia tiene un perfil bastante interesante, ¿verdad? En lo que tiene que ver con la industria 4.0. Bueno, pues ella por ahí comenzó siendo ingeniera mecatrónica. Ya nos contará su historia, ¿verdad? Pero pues se aventó todo este viaje, ¿no? Que es comenzar una nueva empresa, ¿verdad? Y comenzar con todo el trabajo así que casi desde cero, ¿no? Sí, así es, Pues, así entonces, es. todo esto nos estarás contando en unos momentos. Yo la verdad es que estoy muy contento de tenerte en este podcast de Industria 4.0 Plus, que hayas pues accedido aquí a la petición de esta pequeña entrevista. Y pues se podría decir que es experta también en tecnologías disruptivas, ¿no? Te encanta toda esa parte. Oye, a ver, pero cuéntanos, yo quiero más bien que tú nos digas quién es Alicia Ramírez, qué estudiaste. ¿Cómo Te te vino la platico. inquietud de la industria 4.0? Cuéntanos un poco acerca de ti. Pues sí, te platico, ya son muchos años. La verdad es que me veo más joven, pero no estoy tan joven. Pero bueno, mi nombre es Alicia Ramírez Mata. Tengo ya 17 años de experiencia en todo el tema relacionado de automatización y control de proceso, de manufactura y demás, ¿no? También obviamente ya en todo el tema de 4.0, digitalización, inteligencia artificial, etcétera. Pero soy ingeniera mecatrónica, tengo un degree en automatización y control. Tengo múltiples certificados porque en mi primera etapa, después de salir de la universidad, es más, estaba saliendo y ya había empezado a trabajar, trabajé 7 años en Siemens. Entonces, esos 7 años en Siemens pues me dejaron todos esos conocimientos sabidos y por haber de sistemas de control distribuido, de escadas, de redes, de variadores, de paneles, de PLCs, de todo. Aprendí a programar de todo en esos 7 años. Y ahí fue donde me certifiqué en muchos de estos programas. De hecho, conocí muchas industrias por lo mismo, porque pues yo era encargada de darle servicio, soporte, consultoría, asesoría, de todo tipo. Entonces conozco mucho de muchos procesos. Y después de esos 7 años me aventuré a entender que era, pues sí, que era vivir en carne propia, que era ser un cliente final. Entonces me metí a una empresa de nombre Sucrolic, que se dedica a hacer azúcar líquida. Y ahí fui directora de automatización y control, en donde era encargada ya de 5 plantas de producción de azúcar líquida, que lo que hacen es meter una planta de azúcar líquida dentro de otra, ¿no? Y yo era la encargada pues de todo el tema de control, de instrumentación, hasta de obra civil, de tema eléctrico, de tema mecánico, de hablar con soldadores, de hablar con tuberos, etcétera. Entonces, ahí estuve 7 años en esta empresa, en donde realmente pues digamos que me dejaron el libre albedrío de hacer y crear todas esas cosas que muchos de nosotros imaginamos, ¿no? Mi plan siempre fue hacer una planta 100% automática, incluido el baño, literal, en donde pues solamente utilizaras muy pocas personas de operadores. Y me dieron la oportunidad de hacerla, empezarla a construir en el 2014, la terminé en el 2016 y resulta que es una de las plantas hasta la fecha más automatizadas a nivel, pues hasta mundial, podría decirlo, ¿no? Ya está clasificada como tal, ¿En dónde se porque encuentra esa planta? se encuentra en Irapuato, está Ah, dentro de la planta de Danone, de hecho, ah, ok. está dentro de Danone. La verdad está increíble. Lo único que me faltó automatizar fue el baño, literal, ¿no? Porque el resto, desde que entra el granito de azúcar hasta que se convierte en líquida, en gotita líquida, sabes exactamente toda la trazabilidad por el proceso que pasó, por todas las variables en las que fueron medidas, etcétera. Entonces, esa planta fue algo con lo que siempre soñé. Lo bueno es que me dieron toda la apertura, todo el budget. Obviamente también pude meter instrumentación que en ese momento, en el 2014-2015, era pues lo más top, ¿no? Mis ideas de tener hasta un almacén en automático también las pude hacer realidad, a lo cual, o sea, les digo, es considerada una planta altamente automática, ¿no? Y ahí fue donde, digamos que mi sueño de ingeniera en automatización y control llegó como, ok, ¿y qué más puedo hacer después de esto? ¿Qué más hay? ¿No?
Sí. Ya sé programar, los PLC están increíbles, los filtros, unos filtros de placas que son muy importantes en muchas industrias de food and beverage. También los automaticé, que era eso imposible hasta para gente de Italia, de Alemania. Me decían, es que tú no puedes automatizar filtros de placas porque pues, se tiene que hacer muy de modo local. Y yo decía, ¿cómo voy a dejar algo local dentro de mi mundo automático? Pues insistí tanto que los automaticé y quedaron perfectos. Esos filtros de placa se ganaron ahí un premio mundial también. Mira. Yo sin la intención, vamos a llamarle así, de hacer algo que nadie había hecho, ¿no? Simplemente porque en mi mundo, en mi cabeza era como, no puede ser que exista algo que tenga que manejarlo de forma local con botones, ¿no? Cuando ya tengo una planta totalmente automática, cuando tengo todo medido, todo trazado, ¿no? Entonces, para mí era como imposible. Y bueno, entonces termino esta planta en el 2016, 2017 y empiezo a pensar, y bueno, ¿y qué más hay? O sea, ya logré hasta el punto más alto de la automatización, ¿no? Y fue cuando en el 2017 fui a una feria en Alemania, que siempre voy, todos los años voy, lo cual se los recomiendo muchísimo. Voy siempre a dos, todos los años, una que se llama la Hannover Messe, que es en abril, y la otra que es la SPS IPC Drives, que es en Nuremberg, en Alemania también. Y ahí empezó a sonar el concepto de la cuarta revolución industrial, ¿no? De la Ajá. industria 4.0. Para ese entonces, pues para mí era como, ¿y eso qué, no? Te decían que los datos en la nube, yo, sí, pues las fotos de mi celular están en una nube, ¿no? O los datos de que te mide los pasos también están en una nube. O sea, que Ujú. como yo era muy de mentalidad, muy de automatización, de no, nadie se mete con mis cosas, nadie se mete con mi arquitectura, con mis topologías, como, ¿por qué te voy a estar dando mis datos para hacer qué, ¿no? ¿Con qué Ujú. intención? Entonces recuerdo que escuché que le llaman al padre de la 4.0, que se llama Klaus Schwab. Ese amigo fue el que le puso el concepto como tal, así de, hoy empieza la cuarta revolución industrial. Escuché una conferencia de él y me quedé como sorprendida y dije, Ujú. entonces sí existe algo más que solamente la automatización y control, ¿no? Ujú. Y a eso se baja este amigo del estrado, yo toda chiquita, tenía 20, ¿qué tenía? No, 30 años, 31. Ujú. Me bajo, lo intercepto y le digo, oye, ¿eso cómo puede funcionar? O sea, yo soy de México, o sea, en México va a llegar como dentro de 20 años, ¿no? Sí. Y mira que no desatiné tanto, pero ahí vamos, ¿no? Digo, pero pues yo quiero saber qué es, realmente estoy muy interesada, cómo esto de los datos en la nube, cómo de stocks eficientes, ¿no? O sea, se me hacía irreal. Entonces me llevó con un amigo de él, que es el director de Tech Supply de Volkswagen, no sé si a la fecha sigue siendo, y me enseñó una maquetita chiquita, ¿no? En donde me decía, mira, agarra este iPad, configura el auto de tus sueños y dale enter, ¿no? Y ve lo que va a pasar. Y de repente, pues yo configuré ahí un carro, lo que sea, ¿no? Le di enter y una fábrica chiquitita que tenían de carritos empezó a fabricar mi auto, me lo entregó en una Ah. cajita y me lo dio en la mano y me dijo, es Ajá. eso. Y yo, ¿qué? O sea, Ajá, ¿cómo? tal cual. Ajá, y entonces ahí para mí fue como, o sea, como ya no va a haber estos stocks de miles de autos, sino se va a hacer realmente fabricar lo que yo quiero, lo que yo necesito. Me dice, y aparte de todo eso, vas a tener un proceso eficiente, vas a tener menos mermas, ya no te vas a tener que comprar el auto blanco porque es el único que hay, ¿no? O sea, es todo a la medida y para mí fue como un boom en mi cabeza y dije, Ujú. Dios mío, tengo que hacer algo por el estilo, ¿no? Ujú. En México. Y entonces, ya con todas estas ideas que se me metieron en la cabeza, regreso a México y digo, bueno, pues ¿en dónde puedo hacer esto? ¿En cuál de estas 5 plantas que yo tengo? Y dije, pues en la más automática es la más fácil, ¿no? Ujú. Porque pues tengo todo Pues luego ya más automatizado, infraestructura, ¿no? exacto, tengo la infraestructura, tengo todo interconectado, supongo que va a ser fácil, supongo. Entonces recuerdo que en aquel entonces para todos era muy nuevo y yo como trabajé en Siemens México, pues yo tenía muchos amigos, tengo muchos amigos de Siemens y Ujú. les marqué y les dije, no, oigan, ¿ya tienen algo como algún producto, algún dashboard, algo por el estilo? Me dijeron, mira, Alicia, la neta sí tenemos, pero no lo sabemos usar. Si quieres te prestamos los equipos y ya ahí tú experimentas. Y dije, va, préstame un equipo, voy a meter yo un programador de los míos si tú tienes uno también para darle juntos y vemos qué va saliendo, ¿no? Ujú. Entonces, literal, o sea, fue de que me prestaron un equipo, dije, ¿dónde lo conecto? Pues lo conecto aquí, que se meta a la red de planta y Ajá. empezó a adquirir datos sin saber Ajá. exactamente para qué, ¿no?
Y resulta que empecé digo, bueno, yo puedo dar muchas propuestas, puedo decir, pues a lo mejor a ti te sirve el dato de temperatura, la gente de calidad, o a ti te sirve el dato no sé, de vibración, al de mantenimiento, pero debo de dejar de pensar en nada más esa área, sino cómo beneficio a la empresa, ¿no? Como Ujú, tal, cómo le doy un ahorro, cómo soy más eficiente, cómo consumo menos energía, menos agua, menos todo. Entonces dije, no, aquí en planta no son las personas correctas a las que les tengo que preguntar. Chance me tengo que ir a corporativo a preguntar. Y literal, yo era sí. esa niñita que fue con el de finanzas y le dijo, oye, ¿cuánto estamos gastando en luz, ¿no? En consumo de luz en planta Irapuato. Y ya me decía, pues tanto, Alicia, ¿por qué? Y yo, ¿y cómo ves si hacemos un plan de horarios tarifarios o algo por el estilo? Y me dice, ¿cómo? Sí, a ver, pero tú dime más o menos qué datos necesitas. Y ya, me daba, ¿no? Ujú, Y luego el de operaciones, el director de operaciones. Oye, ¿a ti qué te serviría saber? No, pues a mí me interesa saber quién compra más azúcar líquida, ¿no? Y yo, ujú, pues puedo sacar estos datos de aquí. Y a ti, no, pues a mí me interesa saber, qué tipo de azúcar produzco más, porque son muchos diferentes tipos de azúcar, ujú. ¿no? Y yo, perfecto. ¿Y cuántas pipas salen por qué cliente? Por ejemplo, al de logística, ¿no? Entonces yo empecé a hacer así un dato así, una como, ¿qué quieres? Una cartita santa, ¿no? A llenar datos. Y dije, Ajá. perfecto, ¿cuál puedo sacar de planta? Pues este. Y empecé a trabajar con mi equipo de programadores Ujú, y nos tardamos 8 o 9 meses, más o menos, casi 10 meses, recuerdo que fue muchísimo tiempo. Y empezaron a sacar datos, a sacar dashboards. Entonces Siemens empezó a decir, ¿qué estás haciendo, Alicia? ¿Cómo sacaste eso, no? ujú. Y yo, pues empecé a preguntarle a todos qué necesitaban ver. Me salió este dashboard y pues funcionó. Y le está bajando ya temas de mermas, ya está teniendo ahorros y significativos. Y Ok. entonces de ahí fue que Control Engineering, que es la asociación de, digamos, de líderes en ingeniería de control y Ujú, automatización, saca un premio todos los años, que ujú. es Control Engineering Under 40, ¿no? Y se enteran de esta planta, se enteran que es la primera con industria real, o sea, con una aplicación real de industria cuatro Ajá. punto cero. En el 2019 creo que terminé todo este plan que te estoy diciendo, y se enteran que ya existe una en la TAM Y y que todos, realmente había ahora, era algo que necesitabas, cierta persona te lo dijeron y le brindaste una solución, ahora sí que a la medida, ¿no? exacto. Y te digo, yo todo lo hacía porque ¿qué más hay? ¿No? Y luego, entonces, pues se enteraron estos amigos y resulta que yo tenía la primera planta con 4.0 a nivel LATAM y me asignaron este premio, ¿no? De Ah, líderes en ingeniería menores de 40 años, cuando yo tenía que como 33 años más o menos. ujú, Y yo no sabía ni qué era, ¿no? Yo decía, pues está padre, ¿no? Gracias. Y justo me entregaron el premio en Chicago y haz de cuenta que cuando regreso resulta que yo era la primer mexicano en haber ganado este premio, que era la primer planta con 4.0, que tenía los primeros filtros de placas 100% automáticos. Y para mí era como, ¿qué pasó? Y de ahí empezaron ujú, muchas entrevistas, salieron muchos periódicos, muchas revistas, ajá, y me decían, ¿cómo se te ocurrió? ¿Y qué es esto de la cuarta revolución industrial? Entonces yo empezaba ya a tener un concepto que decía, es que esto no nada más le ayuda a mi empresa, a Sucrolic, esto puede ayudarle a muchas empresas, ¿no? Y fue cuando tomé esa decisión, pasaron como, ¿qué será? En plena, antes de pandemia, ujú, yo ya estaba como así de con unas ganas de hacer esto en más empresas, no nada más en Sucrolic, ¿no? Yo seguía metiéndole más cosas en Sucrolic y bla, bla. Y de repente, te digo, ahorita es el momento oportuno. Antes de pandemia, yo no sabía que venía una pandemia, lo cual a mí me claro, benefició en el tema laboral, ¿no? ujú. Porque pues mucha gente empezó a buscar que conexiones remotas, que ver cómo se comportaba la planta a distancia, bla, bla, bla. Pero fue cuando tomé la decisión de cerrar mi ciclo con Sucrolic y empezar mi empresa. Mi empresa, de hecho, en octubre cumple 5 años. Mi Frenkel empresa Engineering, ¿no? es Entonces, correcto. ¿de dónde viene el nombre? Ese nombre está Sí, bueno de saber. Pero ajá, bueno, siempre quise un nombre corto, que fuera rápido de recordar. ujú, Y hay un matemático que se llama Edward Frenkel, ok. del cual yo soy fanática de ese cuate. Y yo recuerdo que lo llegué a conocer y le hice que me firmara mi libro que se llama Love and Maths, ¿no? Y me Ok. encantó la plática que tuve con él, que fue de 15 20 minutos. Ujú, Lo conocí, creo que en Bélgica o algo así, no me acuerdo. Sí, creo que fue en Bélgica. Voy de regreso en el vuelo a México y digo,
Así se va que a se llamar llame así. Ah, ok. así se va a llamar. Y por eso le puse Frankel Engineering, ¿no? Digo, también porque Sí. quería un nombre corto, me gustó mucho, hasta empecé a hacer como el dibujo del logo y todo. Y literalmente fue así como le puse nombre a Frankel. Ya ponerle un nombre a estos proyectos, estas ideas, estas iniciativas, ya que tuvieran ahora sí que una plataforma Exacto. pues propia, ¿no? Así es. Y luego pues abro mi empresa y digo, ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿y luego qué? ¿No? ¿Qué sigue? Entonces empecé a idear una empresa en donde realmente tuviera el scope o esa visión de no nada más ofrecer servicios de automatización y control, porque tú sabes, hay muchos en el mercado, ¿no? Ujú, Sino también dar ese plus de, mira, también te puedo digitalizar, también te puedo sacar el dato, te lo puedo analizar, te puedo hacer más eficiente, ¿no? Te puedo meter o diseñar algoritmos o etcétera, ¿no? Entonces, digamos que toda esa visibilidad le quise dar a mi empresa, lo cual al inicio pues era raro, ¿no? Porque nadie estaba pues, relacionado en sí todavía con la digitalización. ujú. Entonces fue mucho evangelizar, hablar, di muchas conferencias en línea, ya cuando pandemia terminó, conferencias en escuelas, conferencias en empresas, en las ferias estas que hacen en León, por ejemplo, Ujú. en la de, que le llaman la ITM, ¿no? En León. Era la zona Y donde más te estás moviendo ahora, y en León, en Irapuato, esta zona del Bajío, digamos, o... pues ya me muevo en todos lados. La verdad es que hemos tenido hasta proyectos ya en Colombia, en Ecuador, en todo Ujú. Latam, ¿no? No nada más en México, ya también abarcamos el área de Centroamérica y Sudamérica también, ¿no? Y ahorita te cuento los otros proyectos porque también ya ahora nos Ok. vamos a brincar a Europa. También ando yo de Que eso ambiciosa. ya ya no estamos tanto en el pasado, sino ahora estamos en el presente, ¿no? Es decir, qué estás haciendo ahorita, ¿no? Es decir, cuáles son las iniciativas, los proyectos, cómo ves también, y ya luego nos vamos a ir al futuro, ¿no? ¿Cómo Sí. ves el panorama para México, América Latina en este tema? Exacto. De hecho, o sea, haz de cuenta, pues empecé a idear toda mi empresa, empecé a ver qué funcionaba, qué no, qué captaba más. Entrar a los clientes era realmente difícil porque muchos están todavía a la fecha con ese bloqueo de, no, entre más digitalización vamos a perder nuestros trabajos, entre más digitalización, vas a depender menos de mí, o por qué quieres esto, por qué quieres aquello, bla, bla. Entonces, digo, es todo un tema para meter un proyecto de 4.0 es evangelizar desde la persona de mantenimiento, del operador, del de corporativo, de todo, Está muy hasta ligado a la para que, cultura de la organización, ¿verdad? exacto, es un trabajo en donde tienen que entrar todos y todos tienen que estar convencidos que una solución de 4.0 de una tecnología disruptiva es la que te va a ayudar a solucionar un problema y un problema que ellos tengan, ¿no? O que tú a veces les ayudas a buscar esos problemas, ¿no? Pero sí es un rollo, es lo más Sí, porque difícil. a veces ponen a un encargado, un directivo inclusive, ¿verdad? Pero luego el del sindicato no quieren, o puede haber Exacto, ahí la cuestión cultural, que a muchos se les ha dificultado, ¿no? Entonces sí, qué bueno sí. que has tenido la posibilidad, pues, de darte cuenta rápido de esto. ¿Y cómo lo has manejado eso, no? ¿Cómo, o sea, platicas con personal o... Sí, de hecho, o sea, me tardé en encontrar la estrategia, yo creo que un año o dos, porque realmente es mucha labor, te digo, de evangelizar y sobre todo de hacer, ¿cómo te explico? De encontrar al key user perfecto en cada cliente, porque muchas veces el key user no es el de mantenimiento. El key user puede ser que no sea el de corporativo, puede ser que el key user sea el de mantenimiento, digo, sea el de automatización y control, Ujú. ¿no? Entonces tú tienes que encontrar esa persona que está dispuesta a abrir su mente y a meter temas de digitalización, porque si no, tú puedes ir con Dios. Y Dios, si no está convencido de que digitalizar es una muy buena opción para tu empresa y que te puede dejar muchos beneficios, No, no va. simplemente no se hace, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces yo lo que siempre planteo es que una iniciativa de tecnología disruptiva, de digitalización, debe ser tomada, o esa decisión la debe tomar hasta un grupo de personas, ¿no? Ujú. No nada más una, porque si tú le pegas a una, esa una muchas veces va a decir, no, pues ya me dijo mi jefe que no se puede. O ya me dijeron que en planta no están listos para eso, ¿no? Ok. Y sí tienes que tener mucho ese backup que afortunadamente mi gente, mi equipo de trabajo tienen, que son de años de experiencia en diferentes procesos, que hace que le dé seguridad al cliente, ¿no? Que tanto yo puedo hablarle a gente muy técnica y también le puedo hablar a gente muy directiva, ¿no? De Sí. temas de finanzas, del proyecto, de cuánto te vas a ahorrar, de en cuánto tiempo vas a ver tu retorno de inversión. Entonces eso también es bien importante para poder meter un proyecto de 4.0, ¿no? Ujú.
Y luego, me preguntabas ahorita de los planes a Un futuro, poquito a futuro, ¿cuáles serían esos planes? ambiciosísimos, ¿eh? Seguir Ambiciosísimos, innovando, porque ¿verdad? Seguir siendo yo, disruptivos. o sea, me di cuenta que realmente Frenkel empezó a crecer muy rápido. Ya somos 21 empleados, tenemos clientes muy, muy grandes, pero muy grandes, o sea, que yo jamás me esperé, ¿no? O sea, Ujú. te soy sincera, ¿no? La estrategia funcionó muy bien y dije, bueno, si también lo estoy haciendo a nivel LATAM, ¿por qué no también lo empiezo a hacer a nivel Para Europa? Europa, ¿No? sí, claro. Y fue cuando, de hecho, en el 2022 otra vez me dieron el premio de Leaders Under 40, ¿no? Ujú, Y esa vez me lo dieron porque, digamos que hice la primera empresa en México con score 100% dirigido a Industria 4.0. ujú. Igual se enteraron estos amigos, me hicieron entrevistas, me hicieron mil cosas. Y dije, bueno, si ya está creciendo así Frenkel, ¿por qué no empezar a ver otro mercado? Y resulta que en abril del año pasado hay un programa que organiza la Secretaría de Economía en México, Mm, la Embajada de Alemania en México, mm. el Ministerio de Economía en Alemania y la Embajada en México en Alemania, ¿no? O sea, son como las cuatro partes. Y ese programa se llama Partnering in Business with Germany. Ok. Ahí Entonces, andabas hace unos días por allá, es correcto. ¿cierto? Acabo de regresar, así que Ah, tengo ya, ya, los ya. resultados frescos. Por ahí alguien me contó que andabas en Alemania. Exacto. Sí, de hecho Ok. estuve 3 semanas. Es un programa muy bueno que fue, o sea, se cuenta, pues era muy, muy dirigido a líderes, a managers, a CEOs, a CFOs que tuvieran una empresa como tal, ¿no? Y se inscribieron muchas mujeres, se inscribieron como al parecer unas 1,800 1,900 mujeres y Ujú, quedamos únicamente 18, entre ellas estuve yo. Y te hacen entrevistas la Embajada de Alemania, la de México, la Secretaría, te hacen un montón de entrevistas y ya quedas en todos los filtros. ujú, ¿Y cuál es digamos, el objetivo? Digamos que me cayó ¿cómo te digo? Me cayó perfecto a esta época de la vida profesional en Frenkel, ¿no? ujú, Porque te ayudan y te enseñan a entender cómo hacer negocios con Alemania, con Europa. Te dan clases de negociación, te explican de la cultura alemana, de qué espera un cliente en Europa, escuchar de un proveedor, ¿no? También ellos ganan, por ejemplo, todos ganan cuando se cierra algún tipo de negocio, ya sea que yo venda o que me traiga algo de Alemania, ¿no? Y la verdad es que es un programa muy completo. Acabo de regresar, fuimos ¿cómo se llama? A ver muchos clientes allá, saqué muchas citas con clientes allá, muy interesados en todo lo que estamos generando ahora de inteligencia artificial para industria. También busqué una sociedad, hacer un partner ujú. en Alemania, porque el cliente en Alemania no se siente confiado si no tienes como una sucursal física. Entonces Ok, busqué ya un partner, ya cerré una sociedad con ellos. ok. Y y ahora pues ya sigue la siguiente parte, ¿no? La ejecución como tal. Y presenté a mi empresa frente al Ministerio de Economía en Alemania, en donde pues les expliqué exactamente qué estábamos buscando, por qué la industria 4.0 no está tan rezagado en México, ¿no? En Latam, que es algo que ya estamos muy relacionados en Latam, lo cual está buenísimo. Nos falta chance de implementarlo, entender más ese concepto de cómo hacerlo, el ABC, el 1, 2, 3 o el 4.0 for Dummies, que luego yo le llamo, ¿no? Para entender bien cómo ejecutarlo, pero es un concepto que ya en México y en Latam ya se conoce, ¿no? Entonces justo fue a decirles eso, a ver, oigan, estamos acá varios que le estamos metiendo duro, que estamos desarrollando cosas muy padres, que también no estaría mal que voltearan a este lado a ver a gente que desarrolla aplicaciones muy buenas para este tipo, para machine learning, para todo, ¿no? Claro. Entonces, justo se quedaron con esa idea y pues la verdad es que me fue muy, muy bien. Y pues yo espero ya empezar a hacer también negocios en Alemania para abrir también mi sucursal en Frenkel, Alemania, también conservar obviamente Frenkel, México siempre y ya empezar a darle. Así es. Pues impresionante, la verdad, toda esta trayectoria que nos estás platicando y lo que falta, ¿verdad? Entonces, y lo que falta que, bueno, te comentaba, ¿no? La visión a futuro. Entonces dices, bueno, pues hay mucho donde trabajar, ¿no? En América Latina hay mucho Sí. donde trabajar y, bueno, pues ahí poco a poco pues, van perdiendo un poco el temor o al qué es eso, ¿no? Que lo ven como algo mágico, que no se sabe bien qué es la industria 4.0 y bueno, pues como comentabas, la capacitación y la información acá,
a todas las personas para que sepan qué es la industria 4.0 y así quieran, ¿no? Involucrarse. Oye, a ver, una pregunta que me gusta pues hacerles a todos es, para ti, ¿cómo definirías la industria 4.0? ¿Cómo definiría la industria 4.0? De hecho, a mí no me gusta llamarle tanto O 4.0, la me cuarta gusta, revolución, como gustes. Ajá. de hecho, a mí me gusta más llamarla como la transformación digital, ¿no? Ujú. Me gusta más llamarla así porque es realmente ir a un paso más de lo que conocíamos de automatización y control, ¿no? Es el aprovechamiento de los datos para llegar a un punto de mayor eficiencia y la eficiencia al final del día te lleva a ahorros y ahorros te lleva obviamente a el cuidado del ambiente, de la sustentabilidad y todo eso de que se habla, ese es el resultado como tal, ¿no? Entonces, a mí me gusta más llamarlo como una transformación digital porque es realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Ok. Es transformación digital de la industria, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, a mí me gusta el término transformación digital industrial, ¿no? Por eso me Sí, ajá. identifiqué en ese aspecto, ¿no? Y bueno, ¿qué consejo le darías a algún colega que tal vez es una muchacha de veintitantos años que es mecatrónica, que ves que tiene muchas ganas de ser disruptiva y cambiar, digamos, la industria? ¿Qué consejo le darías si quiere comenzar con la industria 4.0? Pues, ¿qué consejo le daría? Primero, entender o sea, hacer que la 4.0 no es tan fácil como muchos la están queriendo pintar. Y te lo digo porque yo he escuchado muchas conferencias, muchos podcasts incluso, ¿no? En donde hablan, sí, metes este equipo y ya está, ¿no? O, sí, te digo cómo hacerlo el 1, 2, 3 y listo, tú solo sigue mis pasos y ya. No es verdad. O sea, eso es totalmente falso y de hecho es ahora lo que me dedico a decir, ok, no. Y voy a utilizar un concepto que lo uso bastante, que digo, a veces el concepto de 4.0 ya está muy prostituido, ¿no? Ya mucha gente lo utiliza, pero hay que entender bien que no es tan sencillo ni tan fácil como lo plantean. Entonces, sí se necesita estudiar, necesitas aprender, necesitas juntarte con un grupo de expertos, porque yo, por ejemplo, estoy segura que si yo me dedicara a hacer proyectos yo sola, Alicia Ramírez, no lo hubiera implementado. Yo necesito mi equipo de trabajo en donde tengo ingenieros en automatización y control, ingenieros en sistemas, matemáticos. Tengo gente que sabe de datos, de científicos de datos. Tengo gente hasta ingenieros químicos, ¿no? Porque ya cuando resulta o el algoritmo me arroja algo, yo le tengo que decir al cliente, le tienes que mover aquí, a un set point, tantito, güey, y te va a dar tal cosa, ¿no? Entonces, yo siempre lo que les recomiendo es que hay que estudiar, hay que juntarse con la gente adecuada, que tenga ese mismo concepto que tú tienes, ¿no? Que sepas que lo puedes aplicar, que busques en dónde lo puedes aplicar, porque apenas esto empezó. O sea, el área que puedes abarcar es bastante, ¿no? Ahora, por ejemplo, mucha gente está metiendo a lo de carbon footprint, ¿no? De estar monitoreando Ujú. la huella de carbono, lo cual también está padrísimo, Sí. ¿no? Entonces, que pues el mercado de la 4.0 pues también te da mucha, o sea, está tan abierto que empezaron a hacer nuevas aplicaciones, digo, como monitoreo de footprint, monitoreo de merma en tiempo real, por ejemplo, Ujú. muchas aplicaciones de inteligencia artificial para, por ejemplo, eficientar consumo de vapor, ¿no? Ujú. Entonces, hay mercado, la cosa es tener la creatividad y que te guste, ¿no? Yo siempre he dicho, luego me preguntan, ¿no? Ya, Lisa, pero ¿por qué te metiste a este mundo? ¿Por qué te gustó ir a agarrar los fierros, ir a subirte a ver la tubería, subirte a los tanques? Y yo realmente, a mí me apasiona este tema, ¿no? Realmente ver el resultado de que tú aprietes un botón y que algo encienda, que aprietes el botón y que produces algo, para mí sigue llenándome el corazón y el alma. Entonces siempre he dicho, o sea, lo que tienes que tener es 100% pasión, que te guste lo que haces, buscar cosas también ahora, aplicaciones para poder ayudar, para hacer el mundo mucho más sustentable y sostenible, ¿no? Creo Ujú. que eso es de las cosas más importantes. Entonces, yo si hay un consejo que daría, sería que te sigas metiendo, o sea, que te sigas metiendo a estudiar, que sigas leyendo de un montón de cosas, ir a las ferias, no le quita tiempo a nadie, ir a conocer, preguntar, leer, ver podcast, ¿no? Y este tipo de situaciones que te llenan, digamos, tu ecosistema de más conocimientos para ser un poco más creativo, ¿no?
Que surgen las ideas surgen de eso, ¿no? Era o leer o ver cosas o conocer gente y te van surgiendo nuevas ideas, ¿no? Entonces, Exacto. ¿cuáles creen que son las habilidades clave que hay que tener para la industria 4.0? Fíjate que hace tiempo a mí una vez me preguntaron y yo decía que era como, yo también soy ingeniero mecatrónico de carrera, ¿no? Entonces, para mí era como lo que le seguía a la mecatrónica, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué más? Pues era esto, ¿no? Y por eso a mí me gustó. ¿Qué habilidades crees que son las clave, ¿no? ¿Qué habilidades? Híjole, te digo, para mí, y fíjate que concuerdo un poco con lo que dices, que yo soy de las primeras generaciones, creo que tú y yo somos de las primeras generaciones de ingenieros mecatrónicos en México, que luego no sabías ni a quién pedirle trabajo, ¿no? No sabías si irte y postularte para uno de eléctrico, uno de Exacto. mecánico, o lo que sea. Entonces era como, ¿dónde pueden meter a los mecatrónicos? No, pues nadie sabe, ¿no? Pero Ajá. ahora, con todo esto, la verdad es que tomó mucho sentido, ¿no? Porque tienes que tener un combo de ciertas habilidades que te ayuden a tener esa visión de, bueno, está la bomba, ¿ok? Pero ¿cómo le puedo sacar la información? Necesita un sensor, necesita un cable, necesita que lo lea algún equipo, un PLC, ¿ok? Y creo que esa visión, la verdad es que los mecatrónicos lo tenemos muy bien vista porque nos dieron de todo, ¿no? Te daban que el PLC, que la neumática, que el motor, que aprende a La programar, mecánica. que el sensor, todo. Exacto. Entonces, para mí es ese combo de habilidades que si en dado caso, por ejemplo, te sientes en cierto punto no tan con amplios conocimientos, por ejemplo, en IT no te tienes que hacer un experto, porque tampoco se trata de eso, porque hay, te digo, el tema es hacer un grupo tu equipo de trabajo para poder atacar un problema, un proyecto y poderlo solucionar, ¿no? Pero al menos tener esas ideas de, ok, en sistema se maneja el concepto de firewall, de ciberseguridad, de cómo se llaman estos nuevos, de que son switches para estar revisando toda la OT, de virus. O sea, todo eso es importante al menos conocer el concepto un poquito para entender de qué manera tú podrías incluirte en un proyecto de industria 4.0, ¿no? Entonces, creo que es un combo de habilidades que muchas veces no las tienes, ¿no? Pero es importante seguir leyendo, seguir estudiando, platicar con gente que sea muy buena en este tipo de conocimientos, ¿no? Y perderle el miedo, la verdad es que muchos proveedores de que quieren meterse a 4.0 que antes eran de automatización y control, siempre llegan y me dicen, es que Alicia, está muy difícil lo que haces, ¿no? Le digo, pues es difícil, es laborioso, sí. O sea, meterte a una industria y platicarles de un proyecto de 4.0 puede llevar mucho tiempo, un año, hasta a veces 2 años, ¿no? Pero el chiste es saberlo implementar, saberlo vender, saberlo, ¿cómo te digo? Como que nazca también de ellos que la 4.0 pues sí les va a ayudar de mucho, ¿no? Y es eso, que pierdas el miedo a que que realmente haya algo que te pueda ayudar a dejar de perder tantos litros o tantas toneladas de algo, ¿no? Y que no sabes ni por qué, pero lo estás perdiendo y pues no importa, como yo produzco tantas cosas, pues eso de la merma lo dejo para después, pero ya luego te das cuenta que la merma sí te está afectando, ¿no? Entonces, Claro. eso, perder el miedo y de meterte a planta y todo eso, la verdad es que a mí me encanta. O sea, yo me ves aquí en mi oficina, pero prefiero al menos, si yo sin un día a la semana mínimo de no estar en planta, yo me muero. O sea, de verdad yo me muero, necesito pisar planta. Oye, y ahora con esta tendencia de involucrar la inteligencia artificial un poco más, también por ahí, ¿cómo lo ves ese tema de qué futuro? Mira, a mí, la verdad, te voy a decir que hace un año decía, ay, ahora tu inteligencia artificial, ¿para qué? No más, si el PLC lo hace, si un control, ¿cómo se llama? Un control PID, o sea, eso no es inteligencia artificial, es un control PID, ¿no? Ujú. Que reacciona conforme varias variables van pasando, reacciona una válvula, un motor o lo que sea. Entonces ya después empecé a entender en dónde entraba en todo esto la inteligencia artificial en industria y mucho tiene que ver con buscar esas aplicaciones y desarrollar los modelos de aprendizaje porque los tienes que... Por eso en mi team hay matemáticos. O sea, la Ok. única intención de que estén los matemáticos es de, a ver, mira, ¿cómo le hago para reducir la merma si están perdiendo tanto en estos 50 tanques? Ujú. Y mira, estos 50 tanques pierden tanto por tal, tal, tal cosa. Sácame el algoritmo para Y tener saber. una solución de fondo, ¿no? Exacto, y que vaya aprendiendo, o sea, la inteligencia artificial es un modelo de aprendizaje que van aprendiendo de todo lo que te va generando, de todos los datos,
para que, por ejemplo, ahora se alimente el resultado de los algoritmos hacia los set points de los PLCs. O sea, que ya no Ujú, sea algo programado, ¿no? Porque yo suelo explicar mucho de que cuando tú armas una planta industrial, tú ujú, tienes tu DTI y tienes que tus diagramas de flujo y que esto es lo que va a producir. Pero, por ejemplo, todo cambia, en el tiempo todo cambia. El agua con la que tú proyectaste una planta hace 6 años ya no es la misma de ahorita. La calidad del agua es diferente. Y ujú, eso repercute directamente en planta, ¿no? ujú, Entonces tienes que generar esos modelos de aprendizaje para ahora decirle a la planta con lo que tienes, cómo tiene que actuar, ¿no? ujú. Dependiendo de los nuevos valores, de lo que estás aprendiendo. Lo cual eso, y no es de, pues agarras y cambias toda la planta. No, no. Es jugar con lo que tienes, ¿no? Para hacerlo mucho más eficiente. Y eso, ahí entra la inteligencia artificial. Yo le encontré ya, digamos, un por qué, un cómo, un dónde lo puedo meter, ¿no? Antes era como, ay, sí, si un Payday me lo hace, o sea, ¿eso qué? ¿No? Más como que, pues es moda, ¿no? Eh, Exacto, muy algo moda. así. Digo que el metaverso y yo, a ver, que los gemelos digitales también se pueden, pero tienes que pasar por muchos pasos para llegar a tener un gemelo digital, Ujú. ¿no? Muchos. Desde hacer estrategias de interconexión, desde ver si el PLC viejo que tienes te deja sacar cosas, ¿no? Entonces es un rollo, la verdad, pero es muy divertido. Y entonces en Frenkel, digamos que llegan puedes llegar desde cero a una fábrica, hacer todo lo que le llaman la madurez y tal, ¿verdad? De la empresa, hacer como este mapa de ruta, de cuáles serían los pasos a grosso modo para transformar una fábrica, que crees que son los mejores, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, hacemos todo ese estudio, o sea, no nada más nos quedamos como en la asesoría, en la consultoría, tu maturity, ¿cómo se llaman? Timeline y ese tipo de Ujú, cosas. No, a mí también me gusta. Si te digo que se puede hacer esto, te lo implemento, te lo hago y te lo saco y míralo, aquí está bien bonito, velo. Tu dashboard, ¿no? O tu modelo de aprendizaje está en tu data lake o todas las aplicaciones que hacemos, ¿no? Entonces, te digo, sí, por eso me di cuenta que tenía que tener un equipo con muchos skills de diferentes. muchas habilidades diferentes y Exacto, entonces no es de que uno sea todólogo, ¿verdad? Que por ahí de exacto. repente alguno comenta eso, oye, pues es que tengo que ser entonces todólogo para estar en la industria 4.0, pues lo que comentas, ¿no? Tener más bien un buen equipo de trabajo Exacto. y lo que sí te capacita para dirigir a ese equipo de trabajo, bueno, pues hay que tener cierta noción tal vez, ¿no? O Sí, entenderle al negocio a final de cuentas, ¿no? sí, 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 y entender, porque te vas a topar a hablar con el de sistemas. Y yo, por ejemplo, que soy muy de OT, muy de campo, luego Ujú, era como, uy, sí, creo, no sé, ¿no? Pero pues te tienes que pues, a meter a leer, a estudiar y juntarte con las personas, la verdad, adecuadas. Inclusive, por ejemplo, cuando empecé a armar esta planta que te comenté de Irapuato, ¿no? ujú. Pues yo no tenía idea de obra civil, yo era una programadora de Siemens, yo no tenía, o sea, yo que iba a saber de soldadura, de tuberías, de cosas eléctricas, pero pues digamos que me orillaron a eso, entonces tuve que aprender, me junté afortunadamente con gente que era de verdad muy inteligente, muy listos en estos temas y que me explicaron todo, todo. Entonces eran mis contratistas y yo les decía, a ver, explícame cómo tengo que revisar una soldadura de acero inoxidable, ¿no? Y ya me explicaban, y decía, ok, perfecto, ya entendí. Ya, ¿cómo reviso que la estructura, la zapata esté bien puesta? Y ya me explicaban y todo, ¿no? Entonces, sí, sí, este camino está bueno. Y de verdad me ha ayudado bastante todo este camino recorrido porque me dio esa visión de en dónde sí puedo, no se puede, no prometer cosas de más, ¿no? No decir que te voy a meter esta botella y ya, va a O volar sea tu que plan. no es Claro que no. magia, no Exacto. es algo que ya eh, por lógica voy a hacer esta tecnología y ya transformé la empresa, Sí, ¿verdad? Sino que es todo un proceso, ¿no? es todo Todo un un proceso. proceso y que hay muchas cosas que dependen de cada fábrica, ¿no? Es decir, el proceso hay que pues, ¿cómo se dice? Instanciarlo, digamos, ¿no? O sea, Así cada es. lugar tiene pues, sus tradiciones, digamos, o sus maneras de hacer las cosas y a Ujú. veces hay que hacerse mucho al cliente, ¿verdad? Sí, es correcto. Te digo, conocer toda, tratar de involucrarte en todo el ecosistema, inclusive hasta estudiar al cliente antes de llegar. O sea, de que, no, bueno, voy a Reflex. Ah, ok. ¿De qué es Reflex? Ah, es una de pulp and paper y te metes, estudias más o menos qué cosas hay en internet. Ahora con ChatGPT, pues Ujú. ¿quién es Reflex, no? Y ya hasta te sale. Ya Si te quiero dice. tener si quiero tener una junta en donde yo quiero vender automatización,
qué argumentos tengo que usar, ¿no? Hasta el GPT te ayuda, Ya ¿no? te dice ahí el ABC. El ABC. Entonces hay que utilizar también todas esas herramientas que por algo están, las pusieron, hay que usarlas, ¿no? Y ayudan bastante, ¿no? La verdad. Bueno, pues muchas gracias Alicia por dedicarnos estos minutos. La verdad es que estoy seguro que todos los amigos, colegas van a estar muy contentos de escucharte. Pues es un testimonio realmente, ¿no? Todo lo que has hecho con tu carrera y lo que falta de hacer con esta carrera. Seguramente habrá muchos amigos o colegas que van a estar pues tal vez interesados en conocer más acerca de ti, de tu trabajo, donde pudieran ellos contactarte o buscarte, digamos. Pues siempre estoy al pendiente de LinkedIn, ¿no? Mi cuenta de LinkedIn me mandan invitación, me mandan mensajes, siempre estoy contestando cualquier duda, pregunta, lo que sea, por ese medio. Ya si quieren, pues les mando ahí mi número y WhatsAppeamos ahí en el business WhatsApp. Y también puedo contestar sin ningún problema cualquier duda, pregunta o comentario también se acepta. Bueno, pues muchísimas gracias y amigos, los invito a continuar ayudándonos a hacer crecer este canal, Industria 4.0 Plus. Se trata pues de buscar la innovación, buscar la disrupción y bueno, pues qué mejor con esta invitada de lujo, CEO, fundadora de esta empresa Frenkel y que bueno, pues por experiencia nos ha compartido un poquito al menos, ¿verdad? Y seguramente en un futuro nos podrás compartir un poco más. Veremos. Esperemos que sí, les daremos actualizaciones. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por la invitación. Gracias, Alex. Hasta luego. Sale, hasta luego.